En este video vamos a ir hablando de lo que necesitas saber antes de iniciar tu camino como trader de Forex. Esta es una profesión que viene ganando fama gracias a los avances tecnológicos y muchas personas desde la distancia se ven interesadas, pero hay un gran problema. Existe demasiada información por internet y esto muchas veces distorsiona muchas cosas y hace que la mayoría de personas entiendan mal o ni siquiera lleguen a entender bien cómo funciona esto. Si vos realmente querés incursionar en este mundo, es muy importante que puedas comprender bien cómo funciona cada cosa y qué es lo que uno hace para poder conseguir rentabilidad, que es lo que toda persona busca al acceder a este mundo a hacer trading. Entendiendo esto, podemos arrancar por lo básico que yo diría que más del 50% de personas no entienden, y es el propio nombre, trading. ¿Qué significa? La palabra trading significa comercio. ¿Y qué es lo que se comercia aquí? Bueno, vos debes entender que hay muchos tipos de trading. Uno puede comerciar divisas, existe el trading de criptomonedas y aquí es donde muchos también se confunden. Incluso se pueden tradear activos como pueden ser el oro, el petróleo. También hay otra rama, podríamos decir, lo que es la bolsa de valores, donde puedes invertir en el largo plazo en compañías como Apple, Netflix, Microsoft, etc. A lo que yo me dedico a hacer es comercio de divisas, ¿sí? O sea, el trading de divisas y se lo conoce como Forex. La palabra Forex significa Foreign Exchange y en español viene siendo intercambio de divisas. Un ejemplo común: si alguna vez viajaste al extranjero, probablemente hayas cambiado una divisa por otra para poder comprar tranquilamente en ese país, o incluso sin salir de la frontera. Aquí en nuestro país, en Ciudad del Este por ejemplo, se maneja mucho el tema en dólares, entonces es común cambiar guaraníes por dólares y en ese intercambio obviamente la casa también gana una comisión, etcétera, pero ese intercambio es Forex y es una forma física de hacerlo. Ahora, existe una forma ya más profesional en la cual vos podés analizar los gráficos de las divisas para ir viendo cómo van fluctuando. Y si vos estudias el movimiento que el precio viene haciendo en el largo plazo, no solamente de unos meses, sino de todo un año, el año pasado, el año antepasado, te vas a ir dando cuenta de que el precio tiene formas bastante particulares de moverse. Y es ahí donde entra esta profesión del trading. Cuando nosotros como traders analizamos los gráficos y aprovechamos esas fluctuaciones que tiene el precio para poder sacar una ganancia. Obviamente esto requiere capital, por esta razón vamos a ir hablando paso a paso sin enredarnos mucho para que cualquier persona lo pueda entender. Entonces, ya que pudiste comprender lo básico, vamos a ir hablando un poquito más de cómo es que una persona realmente se beneficia de esto. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Supongamos que decidís emprender algún negocio físico y en el largo plazo obviamente buscas sacar una rentabilidad. Para sacar una rentabilidad vos debes conseguir productos a un buen precio y luego venderlo un poquito más caro para de esta manera poder tener un beneficio. Por darte un ejemplo, inicias en el negocio de vender accesorios para celulares y compras un cargador bueno de alguna marca alternativa, encontrás algún proveedor que te lo dé a un precio interesante si le compras por cantidad, por lo menos a partir de una caja podríamos decir. Entonces cada cargador te sale, por dar un ejemplo, 30.000 guaraníes. Luego cuando te vas a vender esos cargadores obviamente lo vas a vender un poquito más caro, puede ser 40.000, 45.000, para de esta manera tener un beneficio, una ganancia por cada cargador vendido. Una vez vendidos todos los cargadores, sacaste una rentabilidad, un beneficio, porque conseguiste comprar esa mercadería a un buen precio, lo vendiste a un precio más elevado y tuviste un retorno. Esto mismo es lo que se puede hacer con las divisas. Cuando vos vas viendo las fluctuaciones que tiene el precio, con mucho estudio puedes llegar a identificar un buen punto de compra en el cual con una cierta cantidad de capital que tenés accedes a ese activo y luego con ese análisis que hiciste lo vendés un poquito más caro una vez que el precio haya cumplido esa fluctuación que debió hacer. De la misma manera como te di el ejemplo de los cargadores, sacas una rentabilidad, pero en este caso con las divisas. Esto en la práctica es mucho más complejo, pero te estoy dando un ejemplo sencillo para que, como dije antes, cualquier persona lo pueda entender. Y es por esta razón que es una de las profesiones más difíciles, porque pocas son las personas que logran llegar a la rentabilidad. Esto requiere mucho estudio, mucha práctica y por sobre todo determinación, porque muchas personas por ser algo digital lo quieren tomar a la ligera y ahí es donde cometen uno de los más grandes errores. Pasamos entonces al siguiente punto, que suele ser una preocupación de muchas personas. ¿Es esto legal? Hace un tiempo hice un reel en Instagram hablando sobre este punto porque considero que es algo demasiado importante y de lo cual muy poco se habla. Ahora mismo en Paraguay no existe aún un rubro específico que diga trading como tal, pero sí de igual forma se pueden justificar los ingresos en un rubro muy similar. Con mi contadora estuvimos trabajando muchísimo en esto para poder llegar a un buen resultado. Nosotros facturamos por las ganancias que percibimos de esta actividad y en mi comunidad privada enseño cómo hacerlo paso por paso. Más adelante, cuando las cosas en el país vayan avanzando y se habilita un rubro específico, entonces ahí ya va a ser mucho más sencillo y uno se inscribe directamente en ese rubro para poder declarar sus ganancias. De igual forma, desde ahora cualquier ganancia percibida se declara
sin problema. Por eso, como te dije al principio, debes entender que esto es trading o comercio de divisas, porque luego está ese otro lado que ya es un poquito más polémico cuando es con criptomonedas y todo eso, trading de criptos, que es un mundo aparte. Entonces no debes mezclar las dos cosas. El tema de Forex es por un lado y por otro lado el trading de criptos, que aquí nosotros no hacemos. Vamos a pasar entonces ahora al punto del capital. ¿Cómo es que uno puede generar ingresos con esto? ¿Y qué cantidad de capital necesita? Es una pregunta muy común. Debes entender que hay dos maneras con las cuales vos podés comerciar en este mercado. Una puede ser con capital propio y la otra con capital de empresas de fondeo. Para no alargar mucho, tal vez en otro video hable más sobre esto, si no dispones de mucho capital te conviene operar con empresas de fondeo. Por darte un ejemplo, vos podés rendir un examen ante una empresa para demostrarles que sos rentable. Un examen, por ejemplo, por $5.000 te costaría como $60 aproximadamente. Si vos pasás las dos fases del examen que ellos te dan, que te digo es bastante difícil porque tenés que demostrar una rentabilidad alta haciendo operaciones, una vez pasado el examen podés utilizar ese capital de la empresa para poder hacer trading con un riesgo muy bajo, ya que obviamente ellos no van a arriesgar ese capital, y con las ganancias que vas haciendo ellos te pagan un porcentaje, suele ser 60, 70, 80% dependiendo de la empresa, y para este método debes ser rentable únicamente porque si no simplemente no vas a pasar el examen y no vas a poder hacer operaciones reales. La otra opción, si no tenés falta de capital, es justamente eso, operar con capital propio. Una cosa muy importante que yo indico siempre es que para tener buenos resultados en esto hay que usar un riesgo muy bajo por operación. Significa que si alguna operación que haces no va muy bien, tu pérdida va a ser mínima porque vos operas con un riesgo muy controlado. Entendiendo que el riesgo que utilizamos es muy controlado, también es difícil ganar mucho si tu capital es pequeño. Por ejemplo, vos decidís operar con 500 o con $1.000 de capital propio. Es un poco difícil que saques una ganancia muy grande ya que el riesgo que estás utilizando es bajito. Por ejemplo, si con un capital de $1.000 usas un riesgo de 5% por operación, significa que si perdés una operación perderías $50 y ese riesgo ya es bastante alto. Si haces una buena operación con beneficio 1 a 2, por ejemplo, tu ganancia sería el doble, o sea, el 10%, que vienen siendo $100. Entonces, suponiendo que utilizas un riesgo más controlado, 3% por operación, cosas así, ya que es capital propio, y logras dentro del mes hacer un 10%, tu ganancia va a ser de $100 de ese capital de $1.000. Tu capital está seguro porque lo estás cuidando bien, pero tu ganancia es muy pequeña. Y es aquí donde muchos cometen el error de arriesgar más de la cuenta y terminan perdiendo todo. Y debes tener en cuenta que esto no es ningún tipo de apuestas. Esta es una profesión con la cual tenés que tomar todo con mucha seriedad y no podés arriesgar todo tu capital. Entonces, el lema número 1 es cuidar tu capital, porque si no hay capital, no hay trading. Ahora, si vas teniendo un capital mayor, como por ejemplo puede ser $4.000, $5.000, estamos hablando ya de un monto un poquito más grande, entonces ahí sí, utilizando un riesgo controlado, puedes ir sacando una ganancia interesante por mes y luego aplicando el interés compuesto puedes ir haciendo crecer ese capital. Por eso, como decía al principio, si tu problema es falta de capital, te convendría mucho más operar con empresas de fondeo, pero con esta condicionante que tenés que pasar ese examen demostrando tu rentabilidad. Esta es la realidad de este mundo. Quiero ir aclarándote con estos videos todo para que entiendas muy bien, porque hay mucha información falsa, mucho humo en todo lo que viene siendo este mundo, entonces quiero que entiendas muy bien todo. Por último, para lograr lo más importante de todo, que es ser rentable, necesitas tiempo. Acá no se consigue nada de la noche a la mañana, esto es difícil, toma tiempo. Pero como dije al principio, una persona determinada, así como en cualquier otra profesión, puede conseguir buenos resultados. Le puede ir bien si se destaca. Número 2, necesitas una buena estrategia, una estrategia comprobada, estudiada, no solamente con unos meses cómo se va moviendo el precio, no, sino un estudio intensivo de 1, 2, 3 años de cómo se viene moviendo el precio para ver si esa estrategia realmente es efectiva para poder aplicarla en el día a día y sacar una rentabilidad. Siguiente, una buena gestión de riesgo. Recordad el lema, un riesgo bajo siempre para cuidar el capital. Si no hay capital, no hay trading. Y luego le agrego algo muy importante que es la disciplina. Esto únicamente lo vas a ir consiguiendo con la práctica, con el estudio intensivo, con la constancia, ya que si no tenés disciplina y te empezás a dejar llevar por tus emociones en el día a día en este mundo, eso puede ser fatal. ¿Por qué? Porque lo peor que puedes hacer aquí es tomar decisiones en el día a día por emoción, ya que un día vas a usar un riesgo más alto, un día un riesgo más bajo, un día una estrategia, otro día otra, lo cual te va a complicar y va a hacer que fracases totalmente en este mundo. Entonces, disciplina para respetar tu plan de trading, tu gestión de riesgo, todo de tal manera que finalmente puedas llegar a eso que todos buscan, que es la rentabilidad. No olvides dejar un me gusta, suscribirte para que yo pueda seguir subiendo más contenido. La idea es ir aportándote valor totalmente gratis en los siguientes videos que voy a ir subiendo. Y solo te pido una cosa a cambio: apretar dos botones, el de suscripción y el de me gusta. No te cuesta nada y así te voy a seguir trayendo más contenido interesante.